queriéndose arreglar, pero le cuesta al tiempo. Entonces en este programa Sí, vamos de vuelta porque si no nadie va a entender nada. Bien. Esto de las mayorías y conformidades, artículos 43, 44, 45. Ahora lo volvemos a repetir. Bien. Bueno, vamos con otro ejemplo. El juez dice, entonces, en esa resolución, que está en el artículo 36, dice, se verificaron 5 acreedores, A, B, C, D y E, por un total de 1 millón de pesos. Entonces, el concursado ya sabe cuáles son sus acreedores y ya sabe que tiene que traer por lo menos la conformidad de 3 de esos 5, pero no de 3 cualquiera, sino que esos 3 tienen que representar las 2/3 partes del total de los créditos verificados, es decir, 666.667 pesos. Entonces va a elegir de los 5 acreedores, si tienen la conformidad de todo no hay problema, pero él sabe que tiene que llevar por lo menos 3 que representen esa cifra. ¿Sí? Bien, vamos a compartir pantalla para ver si con un ejemplo lo vemos mejor. Bueno, ahí pueden verlo, sí. Bien. Supongamos que a veces pasa, ¿no? Esto, hay un solo acreedor que va a verificar su crédito. ¿Sí? Entonces el juez lo dice, bueno, este acreedor lo emitimos por 7.000 pesos. Ponele, ¿no? Al ser el único acreedor, al deudor no tiene más remedio que conseguir la conformidad de este acreedor. ¿Sí? El acreedor tiene las de espadas en la mano. Le tienen que hacer una propuesta fuerte, una propuesta alta. Porque si él le dice que no, el concurso fracasa y se va a la quiebra. Para el deudor es indispensable conseguir la conformidad de este sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos al segundo ejemplo. Acá tenemos 3 acreedores y pusimos por el mismo monto para que más o menos hacerlo se entienda. Fíjense, total de acreedores 3. Total del pasivo 21.000. Entonces, de acuerdo a lo que señala la ley, él necesita 2 acreedores porque necesita la mayoría absoluta de personas que representen al menos 14.000 pesos, que son las 2/3 partes del capital. Entonces, en nuestro ejemplo, con 2 de los 3 acreedores, cualquiera sean, que le den la conformidad, va a poder aprobar el concurso preventivo. Nuestro ejemplo 3 es un poco más complejo. Fíjense, tenemos 5 acreedores por distintos montos. Total de acreedores individualmente 5. El pasivo total son 205.000 pesos. Entonces él necesita 3 acreedores, pero que representen 136.000 pesos. Fíjense que si él consigue a los acreedores 1, 3, 4 y 5, por más que sobradamente tenga la mayoría absoluta de personas, no tiene la de capital. Entonces, en nuestro ejemplo, necesita sí o sí la conformidad del acreedor 2. Pero con ese solo no le basta. Ni siquiera le basta con el acreedor 2 y el acreedor 1, que representarían más de los 136.000 pesos. ¿Por qué? Porque la ley le exige que sean la mayoría absoluta de acreedores. Entonces, va a necesitar sí o sí al acreedor 2. Y después a 2 acreedores más. Tampoco le va a servir el acreedor 5. ¿Sí? Le va a servir por ahí el acreedor 1 y el acreedor 5. O por ahí, además del 2. ¿No? El 2 lo necesita siempre, en nuestro ejemplo. ¿Se entiende? No se entiende, si no lo entienden, lo vemos de vuelta. Sí, se entiende. Bueno. Entonces fíjense cómo juega, ¿visto? Ahora me están haciendo preguntas en el chat. Bueno, lo entienden. Bueno, está bien, me alegro que lo entiendan. A veces yo no. Bueno,
Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? ¿No? Fíjense. Vamos de vuelta a este ejemplo. Vamos de vuelta para atrás en el tiempo. Cerró la oportunidad para que el acreedor vaya ante la sindicatura a solicitar el crédito, ¿no es cierto? Y entonces yo soy un acreedor con una sentencia firme. Mi crédito está seguro en el pasivo, va a entrar seguro. Voy a pedir la verificación del crédito. Y soy este acreedor al que el síndico aconseja verificar en el informe individual de créditos y el juez me declara entonces verificado. Entonces yo, como les decía recién, tengo el as de espadas en la mano. A mí me vienen a hacer una propuesta fuerte, porque si no, no le doy la conformidad y lo mando. ¿Qué sería una propuesta fuerte? Y bueno, el pago del 80%, el crédito. Después vamos a ver cómo pueden ser las propuestas. Poner con intereses o del 90%, porque si no lo mando aquí. Ahora, vamos al ejemplo 2. No, mejor dicho, vamos al ejemplo 3. Entonces, resulta que yo soy el acreedor que hablábamos recién, ¿no? Entonces fui a verificar mi crédito por 50.000 pesos con una sentencia. Yo estoy impaga, yo estoy seguro que mi crédito se verifica. Y de repente voy al domicilio del síndico cuando venció el plazo para que todos fueran a verificar sus créditos. Pido las verificaciones de crédito y advierto que aparecen 4 acreedores más. Acreedor 2, 3, 4 y 5. Y digo, a ver, síndico, mostrame los legajos de estos tipos que vinieron a verificar. ¿Con qué vinieron a verificar? Y el acreedor 2 vino con un pagaré, el acreedor 3 con otro pagaré, el 4 con un cheque, el 5 con un pagaré. Entonces, fíjense ustedes en el ejemplo que poníamos recién. Si yo fuera el acreedor único, sí o sí necesita mi conformidad. Cuando aparecen estas personas, a mí ni siquiera hace falta que me vengan a pedir conformidad si estos acreedores son admitidos por el juez en el pasivo. Porque a él le basta con obtener la conformidad de estos 3 o de los 4 restantes. Entonces ni hace falta que me pidan la conformidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si estos acreedores, 2, 3, 4 y 5, no son acreedores auténticos, si el concursado utiliza el mecanismo que vamos a ver ahora para introducir estos créditos espurios o falsos, y lo logra que el juez declare admitidos estos 4 créditos o verificados, él puede hacer una propuesta baja, pongamos, por decir así ridículamente, el pago del 20% del crédito, que si es aprobada por estos 4 acreedores, va a ser obligatoria para todos, incluyéndome a mí. ¿Se entiende? Ese es el motivo por el cual el concursado podría querer introducir créditos falsos, créditos espurios, dentro del pasivo concursal. ¿Sí? Entonces, si él lograra llevar a cabo esta maniobra, entonces le bastaría conseguir la conformidad de estos 3 acreedores con una propuesta de pago baja para obtener la doble mayoría que exige la ley, y entonces cuando el juez homologue esa propuesta va a ser obligatoria para todos los acreedores que estén verificados o que después vayan a verificar sus créditos tardíamente, o como ese acreedor que hablábamos hace un rato, que el juez rechazó, pero que logra dar vuelta a la resolución del juez en ese incidente de revisión y que se va a incorporar a la propuesta que ya esté aprobada, que ya esté homologada. Por eso es muy importante esa etapa de observación de los créditos, para que los acreedores vayan y vean, comprueben que se trata de créditos auténticos. Una consulta, perdón. No, está bien. Sí. Bueno, voy yo. Una consulta. Si un acreedor, o sea, se presentan un pagaré
también deben explicar por qué, cuál es la causa que dio origen a ese crédito, Bueno, o no, a esa deuda, porque si no, sí parecería como bastante fácil armar lo que está contando. claro. O sea, digamos, hay que tener, no sé, facturas, un motivo, digamos, el síndico verifica eso. La otra vez entendí que tanto el cheque como el pagaré tenía un juicio ejecutivo en el cual no se verificaba nada. Primero se pagaba y después se veía. Pero en esta instancia, ¿cómo sería? Bueno, en virtud de estas, de esto que empezó a desarrollarse en la década del 70, ¿sí? La Cámara Comercial emitió 2 fallos plenarios. Esto se los comento nada más que a título informativo, no se los voy a preguntar. 2 fallos plenarios, eh, porque no se ponían de acuerdo, entonces tuvieron que todos los camaristas, por mayoría, ¿no?, decidir en un fallo plenario que aquel acreedor que concurre a pedir la verificación de su crédito solamente con un pagaré o con un cheque, tiene que probar la causa de emisión del pagaré o del cheque. Los que estaban en contra de estos eran aquellos que entienden que los jueces no son legisladores y que toda la teoría que nosotros hemos visto acerca de títulos de crédito también resulta aplicable acá, según la cual no hay por qué, un título de crédito no tiene por qué expresar la causa, es un título abstracto. La mayoría dijo, bueno, no podemos permitir estas maniobras en los concursos, y entonces, a partir de la sanción de esos plenarios, un plenario para pagaré y otro para cheque, todo aquel que concurre con un pagaré solamente o con un cheque, tiene que acreditar la causa. Entonces, seguramente, como vos decís, Marcela, el que va con el pagaré llevará la factura, llevará el contrato de préstamo. Lo que pasa es que, bueno, imagínense que desde los 70 hasta la fecha se han modernizado muchísimo las formas de introducir créditos falsos en el pasivo. ¿Sí? Es por eso que incluso ahora, después empezaron a venir con el pagaré y también con un préstamo. El préstamo, según el Código Civil y Comercial, no requiere de fecha cierta, o sea que yo puedo ir, es casi lo mismo la maniobra. Entonces los jueces empezaron a extender un poco esa doctrina plenaria que siempre debiera interpretarse restrictivamente también a los supuestos de el pagaré con el préstamo, y después empezaron a aparecer sujetos que prestaban a la sociedad por sumas millonarias y que por ahí eran empleados de la propia sociedad que no ganaban 2 mangos, ¿me entendés? Entonces se empezaron, el síndico, por eso es muy importante eso que decíamos de las obligaciones del síndico de verificar la efectividad del crédito. El síndico empezó a exigir, bueno, a ver, vos prestaste a la sociedad $1.000.000, a ver tus declaraciones patrimoniales, a ver tus declaraciones impositivas, a ver si este préstamo está o no aparece en libros, vos que sos un comerciante o qué tipo de actividad ejercés, es rellenarle de datos al juez. Porque fíjense que el juez dijimos que tiene nada más que 10 días de que el síndico presenta ese informe. Y nosotros pusimos un ejemplo de 5 créditos, pero en la mayoría de los casos son créditos de a 100, ¿sí? 50, 100, 200 acreedores. Entonces el juzgado tiene que sacar una verificación, una sentencia, digamos así, por cada uno de esos créditos, se apoya muchísimo en lo que le dice el síndico en ese informe individual. Y por eso es muy importante tener que el síndico ejerza esas funciones. El juzgado también le pide al síndico, a ver, tráeme los legajos, los antecedentes, para sacar esa resolución que es tan importante seriamente. Pero me interesaba señalarles a ustedes cómo es el juego del concurso. ¿Sí? Hay otras veces en donde hay un acreedor que es un acreedor verdadero, un acreedor cierto, y el concursado le impugna para ver si puede dejarlo afuera, ¿sí? Porque sabe que ese acreedor le va a generar problemas, no le va a dar la conformidad si no es con una propiedad, pero tenés que encontrar un motivo valedero, un motivo jurídico, no es que porque lo impugnes el juez te lo va a dejar afuera. ¿Sí? Una consulta. Sí.
Con respecto a eso, esa era mi duda. Si un acreedor queda fuera, ya sea porque lo impugna el concursado, ya sea porque el juez no verifica el crédito y así todo, por lo más que se tramite un incidente, ¿no? Por parte del acreedor, tampoco hace lugar al incidente. O sea, queda fuera el acreedor, pierde su crédito, no puede cobrarlo directamente. Que si queda fuera en esas condiciones que vos decís, es decir, cuando el juez lo declara inadmisible y después el tipo agraviado promueve ese incidente de revisión que tramita como un juicio ordinario y el juez también se lo rechaza, quiere decir que él no es acreedor, no tiene derecho a cobro en este concurso, ¿sí? Ah, está bien, no hay algo en particular, sino que realmente es porque no es válido como acreedor. Claro, claro, Ah, perfecto. exactamente. Una ¿Eh? consulta. Sí. Perdón, en el caso de que tampoco se le admitan los intereses y aunque ese acreedor impugne y el juez no se lo conceda en otro juicio, ¿puede igualmente reclamarlos? ¿Es ese restante de los intereses que no le fueron admitidos? No, es el mismo principio, es decir, todo aquel que esté agraviado por la resolución del juez, por el motivo que fuera, porque no le admitió los intereses, porque no le admitió el privilegio o porque directamente no le admitió todo el crédito, puede promover ese incidente de revisión. Pero incluso, es decir, ya les digo, hay miles de circunstancias más, incluso al revés, es decir, pongamos el concursado que impugna él un crédito y el juez no le hace lugar a la impugnación y admite el crédito. El concursado también puede poner un incidente de revisión para que después de tramitado ese incidente de revisión el juez lo saque. O sea, hay un montón de variantes. Traté de hacer la cosa lo más sencilla posible y después ustedes lo van a esperar en concursos. Acá Marcela pregunta si es un pagaré y el juez no lo admite, ¿pierde el derecho a hacer un juicio ejecutivo posterior al concurso? Eh, yo entiendo que sí, porque la disposición del artículo 32 dice todos los acreedores tienen que venir a verificar y solo pueden cobrar los que están verificados. Y aquellos que no están verificados no pueden hacer más nada. ¿Sí? Si vos tenés un pagaré y sos un acreedor auténtico, probablemente vayas a tener que ir a ese incidente de revisión cuando el juez te rechace el crédito y ahí con toda la prueba, los testigos, prueba confesional, alguna pericia que se te ocurra, vas a poder probar que sos un acreedor auténtico y si no lo puedes probar, quedarás afuera. ¿Sí? De lo que se trata es de evitar lo que todos también dicen con términos latinos, el concilium fraudis, ¿sí? El concierto fraudulento entre los acreedores, entre acreedores falsos y el concursado para obtener mayorías espurias. ¿Eh? Me hacen pensar, sí, entonces entiendo la postura de los que no están de acuerdo con que debas explicar las causas, es difícil el equilibrio. Sí, esto se ha ido morigerando un poco con el tiempo. ¿Sí? Fíjate vos, el tipo que tenía un pagaré que inició un juicio ejecutivo, ¿sí? Es muy difícil que tenga, que quiera promover alguna maniobra con el concursado si le había iniciado un juicio ejecutivo, ¿me entendés? Entonces esas cosas se van teniendo en cuenta con la jurisprudencia. También es distinta la postura si es concurso o si es quiebra. En la quiebra, ¿para qué vas a querer hacer una maniobra de este tipo en general? Si es un proceso liquidatorio, no hay conformidades. Entonces va morigerando. O sea, al principio fue muy, muy restrictivo, ahora hay que ver el supuesto en particular. Pero los plenarios son aún de aplicación. El que va con un pagaré o con un cheque tiene que justificar la causa de su crédito. Bien. Continuemos un poquito con lo que decía acá a ver, hasta dónde tenemos que ir hoy, ¿no? Y en resolución, informe general. Bueno, bien, bien, ahora. Bien, volvamos. Bueno, el juez dictó esa resolución del artículo 36 y, y después comienza a correr un plazo de 10 días. Fíjense, otro plazo más, las etapas que se van sucediendo en el tiempo. Esto, hacemos una pequeña mención nada más, ¿no? Para no meternos demasiado, pero
El concursado puede tener un universo de acreedores muy heterogéneo, como pasa. Tiene acreedores por materias primas, tiene acreedores fiscales, la FIP, ARBA y lo que sea, tiene acreedores financieros, los bancos, tiene acreedores laborales. Entonces, él puede, dentro de los 10 días posteriores a la resolución del juez, hacer lo que se llama una clasificación de sus acreedores. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hubo alguien que me preguntó la clase pasada, y dice, bueno, los acreedores, cuando hablamos del principio de igualdad de los acreedores, pero los acreedores no son todos iguales, porque hay acreedores privilegiados, sí, hay acreedores distintos. Y habíamos dicho que la igualdad debía interpretarse, según lo había interpretado la Corte, como igualdad entre iguales. Entonces, porque esto es algo positivo que tiene la ley, porque fíjense, en este universo de acreedores, él tiene que negociar una propuesta. Y se le hace complicado. Cuando son pocos y todos parecidos, no hay problema. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, los bancos quieren cobrar el 100% de su deuda o más, si pueden todavía. ¿Sí? Los bancos rapiñeros, que son siempre. La AFIP te hace un plan de pagos para deudores en concurso. Entonces vos tenés que acogerte a ese plan de pagos, acatar ese plan de pagos, ¿sí? Que es la única posibilidad que te dan para darte la conformidad. Los acreedores quirografarios por materias primas que han trabajado con el concursado durante muchos años, que lo conocen, que conocen a su familia, a veces te aceptan una propuesta más baja de pago. Casi que a veces que ni les interesa cobrar el crédito, ya lo pasan a pérdida. Porque ellos lo que quieren es que este tipo no se vaya a la quiebra. Ahora si me muero como esa tipa, veo que pobre tipa, bueno. Le decía entonces, hay acreedores que lo dan por perdido el crédito, que lo que quieren es que no se forme una cadena de cesación de pagos, que la empresa no se vaya a la quiebra, porque ellos ya no pueden continuar comerciando tampoco, ¿sí? Entonces se aceptan una propuesta de pago más baja. Entonces la ley le faculta, es una facultad del propio deudor, a clasificar a sus acreedores, ¿sí? Y hacer una propuesta diferenciada a cada grupo. Pero esta clasificación tiene que ser homogénea, ¿sí? Fundada. Y esa clasificación la tiene que hacer dentro de los 10 días posteriores a la resolución del juez de admisión de los créditos o de verificación de los créditos, ¿sí? Entonces tiene 10 días para clasificar, si él quiere, a sus acreedores. Si no los clasifica, le tiene que hacer la misma propuesta a todos. Bien. Después de que han pasado esos 10 días, dentro de los 10 días posteriores, otra etapa más, el síndico tiene que presentar otro informe, un informe muy importante, un informe cuyo contenido está en el artículo 39, que es bastante largo, y que se llama Informe General sobre la situación patrimonial. La ley dice Informe General del Síndico, pero fíjense que el otro informe, el del artículo 35, decía Informe Individual de Créditos. Acá no, acá dice otro informe general sobre la situación patrimonial del deudor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Vamos a la presentación de vuelta. Al momento de presentación del concurso, el deudor vino y explicó y acompañó un montón de papeles por qué se presentaba en concurso, cuándo había empezado su cesación de pagos, cuáles eran sus créditos, cuál era su activo, cuál era su pasivo, acá están los libros. Bueno, transcurrió bastante tiempo y ya tenemos un auxiliar del juez que fue y se metió dentro de la contabilidad, dentro de la sociedad, dentro de la empresa,
Y ahora tiene que elaborar este informe general del artículo 39 con todos esos requisitos que le exigen los distintos incisos, que son como 10 incisos del artículo 39, en donde va a ser el síndico el que diga, bueno, estas fueron las causas del desequilibrio económico del deudor. ¿Es verdad que entró en cesación de pagos en tal fecha? O no, no es cierto, entró en cesación de pagos en esta otra fecha. Este es su activo y esto es lo que vale, no lo que él dijo que valía. Este es su pasivo. Digamos, sus registraciones contables están de acuerdo a la ley o su contabilidad es un desastre. ¿Sí? Esto es una serie de actos que puede haber realizado, medio extraños, el concursado, bueno, toda una serie de cosas que le exige la ley que informe en esa presentación, que es una presentación muy relevante para que los acreedores la tengan a la vista, la analicen y meritúen si le van a dar la conformidad o no. ¿Viste? Digo, bueno, a este tipo que su empresa es un desastre, ¿le vamos a dar la conformidad o no le vamos a dar la conformidad? ¿Sí? O que dijo que sus activos valían muchísimo, tanta plata, y resulta que no lo valen según lo que dice la sindicatura. ¿Sí? Es una pieza muy importante que se agrega al expediente, se pone a disposición de todos los acreedores para que la observen y decidan ellos libremente, en base a esa pieza, si ellos igualmente le van a dar conformidad o no le van a dar conformidad o lo que pueda. Había entendido que esto era después de que presentara la conformidad. ¿En qué momento es entonces? No. ¿En qué momento es qué cosa? Discúlpame. Este informe que hace el síndico sobre el patrimonio. No, esto es, digamos, las etapas veníamos así. La verificación del crédito ante el síndico, el plazo, la etapa para ir a observar los créditos, el informe individual de créditos del síndico del artículo 35, la resolución de verificación de los créditos del juez, la clasificación que puede hacer el acreedor y presentarla, el deudor, perdón, de sus acreedores y presentar en el expediente, el informe general del síndico que presenta ahora. Todavía no sabemos nada de las conformidades, viene más adelante. Okay. Ni de la propuesta, ni de nada. Eso viene más adelante. ¿Sí? Ok. Incluso en este informe general tiene que decir si el deudor hizo una clasificación de acreedores, si la clasificación es adecuada a la ley o no. Entonces presenta ese informe ahí en el expediente, que se pone a disposición de los acreedores, para que lo observen, para que lo miren. Muchas veces el abogado tiene que hacerle un poco de psicólogo al cliente, ¿no es cierto? Porque hay veces que el cliente está muy enojado, es un acreedor, ¿no es cierto? Y está muy enojado con el concursado y dice a este tipo, vamos a mandarlo a la quiebra, qué sé yo, y el otro dice, mirá, si lo mandás a la quiebra, fíjate el activo que tiene, qué sé yo, un Fiat 600 del año 72, no vamos a cobrar nunca, mejor darle la conformidad, tenemos alguna expectativa de pago, ¿no es cierto? Bueno, eso depende de cada caso. ¿Cómo sigue el concurso después? Se hace entonces, se presenta este informe general, hay un plazo que señala la ley para observarlo de 10 días, solo se lo menciono para que podamos seguir la secuencia. Después hay un plazo posterior para que el juez apruebe o no las categorías que hizo el deudor, y le digan, esta categorización está de acuerdo a los fines de la ley, o le digan, no, vos estás haciendo una categorización para hacerle a cada acreedor una propuesta que está prohibido por la ley. Y después, sí, después de que el juez fija la categorización, sí, que el deudor hizo categorización, empieza a correr la última etapa del concurso,
que es eso que llamamos el periodo de exclusividad. Ahora vemos. Antes me hace una pregunta Marcela que dice, ¿los acreedores pueden opinar, observar sobre la categoría de crédito que le asignaron? No está previsto en la ley. Va a depender mucho de lo que piense cada juzgado, pero yo si fuera abogado del acreedor y veo que me metieron mal en una categoría, digo, no, momento, presento un escrito, por lo menos haciéndolo saber, ¿sí? En el expediente. Después que se arreglen, que después me diga, no, esto no está admitido en la ley o lo que sea, pero yo lo presento, lo hago saber. Segundo, donde te ponen las posibilidades de cobrar más o menos. Claro, por eso te digo que hay que tener cuidado, hay que observar que la categoría se ajuste a los fines de la ley, ¿no? Si entre todos los acreedores por materia prima, ¿no es cierto?, que ya se advierte que aunque todavía no sabemos cuál va a ser la propuesta, vemos que a esa categoría le van a hacer una propuesta baja y te meten a vos ahí, que tu crédito tiene una naturaleza distinta, ponele, entonces ahí salta y dice, no, mirá, yo no tengo que estar acá, no tengo nada que ver con estos créditos. Probablemente el juez no te apruebe igual la categorización, pero por las dudas. Entonces decíamos que después de que está aprobada por el juez esa categorización, empieza a correr ese último periodo que se llama periodo de exclusividad, el expediente vuelve a quedar en stand-by. ¿Por qué se llama de exclusividad? Porque es un plazo exclusivo para que el deudor arregle, ¿no?, con todos sus acreedores verificados, ¿no?, por afuera del expediente, ¿no?, cuál va a ser la propuesta que les va a hacer. Es un plazo de 90 días hábiles, fíjense, 90 días hábiles es mucho tiempo. Se puede extender por 30 días más, dice la ley. No, la categorización llega al tribunal por medio del concursado. Es el concursado el que, una vez que el juez dictó la resolución de verificación de los créditos, tiene 10 días para hacer una presentación, un escrito en el expediente diciendo, yo propongo estas categorías de mis acreedores. Fíjense que son 10 días después de la resolución de verificación y 10 días antes del informe general del síndico. ¿Por qué? Porque en el informe general del síndico, el síndico tiene que opinar sobre esa categorización. Entonces, después el juez va a ver esa opinión y va a decidir él. Entonces decíamos, ese periodo de exclusividad es un periodo bastante largo. Al terminar ese periodo de exclusividad tiene que llevar entonces lo que decíamos, la conformidad de los acreedores con una propuesta, la conformidad con esa doble mayoría. La propuesta, ahora la ley empieza a contar los plazos para atrás. Decíamos, hay un periodo de exclusividad bastante largo, al final del cual tiene que traer las conformidades, y la ley dice, bueno, 20 días antes de que venza ese periodo de exclusividad, tiene que presentar el deudor la propuesta en el expediente. Tiene que hacer saber al juzgado y a todo el mundo cuál va a ser la propuesta. Y ahí encontramos una sanción muy grave. Si no la presenta, quiebra. Y la quiebra la tiene que decretar el juzgado de oficio. Decíamos en la clase pasada que es un procedimiento oficioso. ¿Sí? Consulta. Sí. De esa mayoría de la que estábamos viendo, que tiene que ser, además de mayoría absoluta, que tiene que ver con el capital, con la mayoría de los 2/3, creo que era de las 2/3 partes del capital. Sí. Tiene que ver, en el caso de que el deudor o el concursado haga la categorización, ¿no? ¿Esa doble mayoría tiene que ser en cada categorización o en la totalidad? ¿Cómo sería? Sí, está bien la pregunta. Cuando el concursado hace categorías, tiene que conseguir esa doble mayoría en cada categoría. ¿Sí? Bien. Ya les digo, vemos cosas generales porque hay algunas excepciones, ¿no? Hay cosas que vamos a ver más adelante, la posibilidad en determinados casos, en determinados supuestos de imponerle una propuesta a una categoría en donde no se llegó, la mayoría, bueno, hay un montón de... Pero es cierto lo que vos decís, que dentro de cada categoría entonces tiene que traer esa doble mayoría que le pide la ley. Entonces decíamos, vencimiento del periodo de exclusividad, comienza el periodo de exclusividad cuando el juez fijó las categorías, 20 días antes de que venza, tiene que presentarla en el expediente, si no la presenta, quiebra. Y
5 días antes de que venza el periodo de exclusividad, ese que hablamos, se hace una audiencia en el juzgado. Es la única audiencia que se hace, la única oportunidad en la que el deudor tiene que concurrir al juzgado. En esa audiencia tiene que estar presente el juez, el secretario, el propio concursado con sus abogados y el síndico. ¿Y esa audiencia para qué sirve? Y después todos los que quieran ir, pero esos tienen que estar presentes. Esa audiencia sirve para que, fíjense, 5 días antes, una semana antes de que venza el periodo de exclusividad, el juez le va a preguntar, es decir, en qué condiciones estás, cómo estás para conseguir las conformidades. ¿Las vas a conseguir? ¿No las vas a conseguir? Si no las vas a conseguir, avisanos que te quedamos aquí de allá. Si vas a necesitar más plazo, bueno, funda por qué vas a necesitar más plazo. Mirá que la ley te da la posibilidad de extender un tiempo más. Lo que fuera. El juez también le pregunta otras cosas, ¿no? Cómo está manejando sus pasivos postconcursales, aquellos que no tienen que ir a verificar. Si está al día con el pago de salarios y de cargas y contribuciones, cómo maneja la situación impositiva, cómo va a hacer cómo piensa pagar la propuesta, cumplir con la propuesta, ¿no es cierto? A veces van los acreedores y se ponen ríspidas las audiencias, complicadas, ¿no? Porque los tipos enojados porque no les han pagado, o porque el concursado llenó de cheques y después se presentó en concurso, ¿no es cierto? Y no le pagó nadie, bueno, situaciones. Pero la finalidad de la audiencia es ver en qué condiciones está a una semana del vencimiento del periodo de exclusividad para conseguir las conformidades. Francina pregunta si el plazo de 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad, ¿para qué era? Fíjate que estábamos diciendo que en todo este procedimiento que venimos viendo todavía no se sabe cuál va a ser la propuesta de pago que le va a hacer el deudor a sus acreedores. Pero 20 días antes de que venza el periodo de exclusividad, ya tenemos que saber cuál es esa propuesta. Entonces tiene que presentar un escrito en el expediente que diga, esta va a ser la propuesta de pago. El 60% de los créditos en un plazo de 5 años. Cuotas anuales en 5 años. ¿Sí? Era para eso que se presenta. En la clase que viene van a ver un poco más acerca de las propuestas, cómo pueden ser las propuestas, el tipo el común, el 90% de las propuestas son lo que se llama quita y espera, ¿sí? Es decir, una quita del crédito, poner el 20% sería un pago del 80%, con una espera de 5 años o en 5 cuotas anuales. ¿Sí? Hay que ver si paga intereses, si no paga intereses, todo eso lo dispone el propio concursado en su propuesta, cuando la presenta en el expediente. La fecha en que termina el periodo de exclusividad la fija el juez. Sí, pero vos fíjate, Marcela, que son todas etapas ya arregladas. La ley dice dentro de los 10 días, dentro de los 10 días, dentro de los 20 días, dentro de los 30 días, una que se sucede atrás de otra. Entonces, salvo la primera, viste que la primera dijimos, cuando el juez abre, estima cuándo va a terminar la publicación de edictos y dentro de los 15, 20 días. Es la primera, la única que el juez puede merituar, estimar cuándo va a ser, pero las demás son etapas tasadas. A partir de la primera ya se sabe cuáles son todas. Todas, cuándo va a vencer el periodo de exclusividad. Por eso es que sacamos los calendarios y empezamos a contar. ¿Sí? Porque como dijo 90 a 120 días, no. y parece Es una diferencia. Sí, por supuesto, pero son 90 días hábiles. Entonces el juez, al momento de apertura, ya sabe todas las etapas, incluso 90 días hábiles, sí. Ya sabe cuándo empieza y cuándo termina este concurso. Pero, eso no implica que por determinadas situaciones, por ejemplo ahora la pandemia, el concursado diga, bueno, quiero recurrir porque la ley me autoriza a pedir 30 días hábiles más. Entonces lo voy a modificar sobre la marcha, pero yo de movida ya lo sé, los plazos. Porque están todos los plazos tasados en la ley.